Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Cacetagune. Llegamos una tarde más de jueves, en esta ocasión con la intención de daros a conocer y de despertaros interés por el tema que nos va a ocupar a lo largo de esta, como ya sabéis, breve sesión de 25 minutos, media hora, que os traemos, como ya sabéis, todas las semanas, tanto en castellano como en euskera. Antes de nada, incluso de presentaros el tema, os voy a informar, en primer lugar, de cuáles son las charlas que vamos a tener la semana que viene, porque luego siempre se me olvida y así, por si acaso, ya lo dejo dicho. Tema interesante y de interés, sobre todo por la gran utilidad que tiene la aplicación Google Fotos, ¿vale? Como bien sabéis, la semana que viene os puedo comentar entonces ya que tenemos el día martes 8 a las 12 de la mañana en euskera y el día jueves 10 a las 12 de la mañana también en castellano. La mini charla se llama Alternativas a Google Fotos. En este caso no va a versar sobre, en concreto, Google Fotos, sino sobre otras aplicaciones parecidas que existen a día de hoy a nuestra disposición, tanto para los móviles o para usar en formato del dispositivo smartphone o para usarlas en nuestros ordenadores de sobremesa en casa, que puedan cumplir la misma función que venimos teniendo con Google Fotos, pero al margen de este programa. Por lo que sea, ya nos hemos cansado, no nos gusta, nos apetece probar cosas nuevas, ¿vale? Así que tema interesante. Y bueno, pues entrando ya entrando ya en materia, ¿vale? En la materia que nos ocupa esta semana, pues como decía, os traíamos una charla un poco para despertaros el interés y daros a conocer, ¿vale? Porque es un tema un poquito, bueno, diferente en este sentido, podríamos decir, ¿vale? Un poquito sorprendente quizás, ¿eh? La charla se llama Avances en traductores de euskera. Igual a estas alturas alguien pues se está preguntando qué es esto. Vale. Pues como bien sabéis, si sois usuarios de Cacetagunea o habéis hecho algún curso con nosotros, si no es así, os animo a que os acerquéis a vuestros centros más cercanos y os inscribáis para haceros socios, usuarios, o si ya lo sois, para que os podáis inscribir en las listas de espera a los cursos. Por ejemplo, disponemos de un curso de Google Translator. Si lo habéis hecho, ya sabréis perfectamente de lo que estoy hablando. Sobre lo que vamos a hablar a lo largo de estos minutos es sobre el mundo de los traductores que tenemos en la actualidad a nuestra disposición, tanto en formato smartphone o en formato ordenador de sobremesa, es decir, que los vamos a poder usar con los móviles o los vamos a poder usar con los ordenadores de nuestras casas. Vamos a hablar sobre traductores automáticos, ¿vale? Se llaman así. En este caso, la charla se llama Avances en traductores de euskera, porque os vamos a dar para finalizar, y dado que vivimos donde vivimos, pues pensamos que está muy bien que podamos tener a nuestra disposición información acerca de este tema. ¿Qué es esto de los traductores automáticos? Repito, los traductores automáticos son programas informáticos que lo que hacen es pasar información escrita en un idioma o hablada en un idioma a el idioma en el que yo quiero obtener esa información. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, en uno de estos traductores en mi móvil, porque estoy viajando por no sé dónde, vamos a decir que estoy en Alemania, por ejemplo, y quiero decir hola o saber cómo se dice hola, pues en un apartado de la aplicación yo tendría que escribir lo que quiero decir, lo escribo en mi idioma, por ejemplo, en castellano o en euskera, y él me va a dar el resultado en el idioma que yo elija. En este caso, si estoy en Alemania, pues pondré alemán, ¿vale? Por lo cual, esta es un poquito la dinámica que siguen estos programas. Obviamente, el ejemplo que hemos puesto es el más sencillo de todos y yo creo que no necesita explicación, ¿vale? Sería las veces de un traductor, ¿vale? Muchas veces cuando estamos viendo la televisión y está hablando pues el presidente de no sé qué país tal, que no sé cuánto, si habla en checoslovaco, bueno, checoslovaco ya que ya no existe Checoslovaquia, vaya por Dios. Bueno, pues habla en francés, ¿vale? Y un señor nos está traduciendo eso al castellano o al euskera en este caso. Pues esta es la función que cumplen en nuestros móviles o en nuestros ordenadores, lo que se han venido a llamar los traductores automáticos, ¿vale? En el caso del País Vasco, es algo que las personas que nos hemos acercado al estudio de ciertas materias, pues conocemos muy bien.
Ya iremos viendo a lo largo de la charla. Por ejemplo, al final os voy a dar una serie de nombres de programas que tenemos a nuestra disposición en concreto para traducir del euskera al castellano, del castellano a euskera, o de catalán a euskera, o de gallego a euskera, o de gallego a castellano, etcétera, ¿vale? Que tenemos en nuestros días a nuestra disposición en el ámbito de Euskal Herria. La mayoría son todos programas hechos aquí, como veremos más adelante. Programas bastante punteros desde el punto de vista tecnológico. Ahora vamos a ir viendo un poquito cómo han ido evolucionando estos programas a lo largo de la historia, porque, bueno, no estamos hablando de nada nuevo, y esto viene siendo una tendencia muy marcada en estos últimos años que estamos viviendo, que como algunas veces os he indicado en algunas de las charlas en las que he tenido ocasión de participar o que he tenido ocasión de impartir, he mencionado varias veces la idea de que en estos últimos años, vamos a decir, en este último lustro, 5 años, en esta última década, 10 años, están floreciendo mucho, ¿vale? Están estallando pues ideas o procesos que ya se venían gestando desde pues, hace unas cuantas décadas, ¿no? En este sentido es cuando os digo, esto no es algo nuevo, ¿vale? La idea de los traductores automáticos, en este caso de idiomas, surge pues allá por los años 40, prácticamente de la mano de los primeros ordenadores. Claro, como bien sabemos, una cosa es la teoría y otra cosa es que la tecnología de la que disponemos pues, nos acompañe, ¿no? Para poder poner en práctica esas ideas teóricas que muchas veces, pues, hasta que pueden salir del papel, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Bueno, a día de hoy esto forma parte del pasado y si bien el panorama que os quiero presentar no es el de la excelencia, porque nos movemos en un campo de las ciencias humanas, no nos movemos en un campo de las ciencias exactas, como serían las matemáticas, los traductores automáticos han evolucionado muchísimo, como vamos a ir viendo. Entonces, bueno, como se dice aquí, nos ofrecen unas traducciones lingüísticas, idiomáticas, dice casi perfectas, pero está en casi. Y ese casi, pues no es baladí, ese casi a veces puede ser muy importante, con lo cual yo con esto no es que os quiera pintar un panorama ni mucho menos gris, pero tampoco os quiero vender humo. Los traductores automáticos que tenemos a nuestra disposición hoy en día, aun siendo los mejores que hay y de esos mejores, pues eligiendo el mejor de todos, van a seguir haciendo acachas, van a seguir haciendo fallos y yo pienso que esto es algo que, bueno, en cierto modo es inevitable y casi imposible de solucionar. Esto no quiere decir que no tengan valía, por supuesto. A día de hoy son herramientas absolutamente imprescindibles y creo que estoy usando dos palabras absolutamente imprescindibles que no dejan lugar a dudas de qué opino del tema y de qué pensamos, ¿no? En este sentido del tema. Que exista esto a día de hoy, tener estas herramientas, sobre todo de forma gratuita a nuestra disposición, es una auténtica maravilla y un privilegio. Lo cual no quita para que se mencione que también existen ciertos problemas. Bien, un poquito por hacer historia, por tener un conocimiento del contexto que rodea, pues en esta ocasión, el origen y evolución de lo que hemos venido a llamar traductores automáticos, lo podríais ver en esta pequeña cronología que os hemos preparado. La primera fecha que os damos es el año 1950, después hay un tartecho que está hasta el año 1980, después una década, 1990 y 2014, ¿vale? Después os mencionaré algunas cositas de la actualidad, porque 2014 podemos decir que es actualidad, pero bueno, con muchas comillas, estamos ya en el 22. Bien, como bien he señalado al principio de la charla también, comentaros que esto, en realidad, en el año 50, la idea ya estaba en marcha y más concretamente en el año 49, Warren Weaver fue la persona que se encargó un poco de teorizar y sistematizar esta idea, ¿vale? Simplemente como dato anecdótico, ¿vale? Pero, bueno, que tampoco está de más. Pero, bueno, podemos marcar el año 50 como la fecha oficial en la que, bueno, pues se intentó por lo menos con los ordenadores, obviamente no con los móviles, ¿no? Con los ordenadores de aquella época, poner esto en práctica y lo primero que se logró hacer fueron unos programas muy sencillos
para traducir de un idioma a otro basándose en reglas, ¿vale? Y nos podemos preguntar qué es esto de basado en reglas, ¿qué quiere decir? Bueno, esto es muy sencillo, en realidad. Simplemente consistiría en un diccionario de los de toda la vida de papel. Si alguien se ha acercado a un diccionario o a estudiar en idiomas, sabréis de sobra a lo que me refiero. Pues coges el diccionario y dices, yo quiero saber cómo se dice casa en euskera, o quiero saber cómo se dice coche en inglés. Pues vas, buscas coche y te pone car o echea, ya está. Vale, simplemente, tan sencillo como eso. No tiene mucho más misterio. En los años 80 lo desarrollaremos ahora un poquito más, ¿vale? En los años 80 teníamos traductores automáticos basados en ejemplos que lo que van a intentar hacer es traducir pequeñas frases o traducir, en este caso, pequeños trozos de texto por similitud a otros anteriores que se hayan traducido previamente. Como veremos, también era un sistema muy limitado. Esto no quiere decir que no sirviese para nada. En aquel entonces sería algo puntero, obviamente. A día de hoy, este sistema nadie lo va a usar. Y cuando estoy todo el rato diciendo sistema, quizás he obviado decir que cuando me refiero a sistema o me refiero a base basado en reglas, basado en ejemplos, traducción automática, etcétera, a lo que nos estamos refiriendo es a la arquitectura con la que está construido el programa informático. Ya sé que esto a veces puede sonar un poquito abstracto, entonces por eso es importante señalarlo, ¿no? Es como cuando hablamos del motor de un coche. Los primeros motores, vamos a decir, por ejemplo, supongamos, no eran ecológicamente eficientes o no lograban desarrollar una capacidad X para que el coche fuese a 190 por hora o no lograban, esos motores han ido mejorando. Bueno, pues en informática ha pasado lo mismo, ¿eh? En los años 50 teníamos este primer sistema basado en reglas, como decimos, que era algo muy limitado. Después, en la década de los 80, se siguió investigando, o mejor dicho, entre los 50 y los 80, se siguió investigando para poder buscar formas mejores de hacer aquello que se quería, que era poder traducir de una forma fluida y, sobre todo, natural de un idioma a otro, y se pensó en el sistema basado en ejemplos, que es lo que os comentaba de la similitud, ¿eh? Es decir, pues si esta persona está escribiendo X palabras que todas juntas forman una pequeña frase, si esa frase es parecida a otra que ya conozco, en este caso el ordenador me decía, pues esa frase quiere decir en castellano esto, o quiere decir en euskera esto, ¿vale? Este sistema era un poco catastrófico. Sobre todo, bueno, vamos por partes, ¿vale? Lo vamos a ver. En los años 90, en la década de los 90, surge la traducción automática estadística y ya en la década, o en los 2000, y aquí yo casi os diría que 2014 es el punto de partida, porque lo que tenemos hoy en día está basado ya en lo que hemos llamado traducción automática neuronal, ¿vale? Que a su vez está basado en otro concepto informático que se llama el machine learning, ¿vale? Aprendizaje de la máquina, que ahora mismo es la madre de todas las tecnologías y de todos los diseños, de todas las ingenierías informáticas más punteras y que están realmente provocando una revolución muy profunda en el mundo de la informática y, por lo tanto, en nuestras vidas, dado que la informática a día de hoy, pues bueno, ocupa un poquito, pues, todo, por derecho propio también, porque está demostrando su valía para hacer un montón de cosas. Bien, el sistema basado en reglas de los años 50, como os he señalado yo, era un sistema casi de diccionario tradicional, solo que en formato informático, y os podéis imaginar de qué ordenadores estamos hablando, ¿eh? Tengamos en cuenta que en los años 90 todavía estábamos manejando unos cacharros, en fin, bueno, si alguien en esa época, en el 89, en el 90 tenía ordenador, sabrá perfectamente a lo que me estoy refiriendo. El sistema basado en reglas, repito, era algo muy rígido, eran unas traducciones muy literales y llenas de errores. Y aquí, señores, es el momento en el que yo quiero, señores y señoras, es el momento en el que quiero aprovechar para mencionar lo que yo creo que es, para meter una cuña y mencionar lo que yo creo que es el principal problema que antes he apuntado un poquito entre las ciencias humanas y las ciencias exactas, ¿vale? A los traductores automáticos les está tocando una tarea muy difícil, que es hacer de mediadores entre personas con personas, siendo ellos robots, ¿vale? Porque al final un programa informático es un robot. Es un robot que no puede pensar,
puede simular que piensa, pero no puede pensar. Y entonces, claro, el problema que tenemos con estos programas, incluso con los mejores, es que cuando yo hablo, o mejor dicho, si yo hablase como un robot, si yo no usase lenguaje coloquial, si yo siempre hablase según las normas, cánones, usos y costumbres de la corrección lingüística, no fallarían, básicamente. Pero eso, la mayoría de las veces, no sucede. Y es cuando estos programas suelen fallar más. O mejor dicho, es cuando estos programas fallan. Si yo, por ejemplo, estoy hablando en un ambiente relajado, no digo que esté hablando mal, como decimos vulgarmente, ¿no? Simplemente si yo estoy hablando en un ambiente relajado con mi familia, o estoy hablando con mi madre, o estoy hablando con mi pareja, probablemente esté usando una multitud de palabras con dobles, triples sentidos, giros lingüísticos, expresiones coloquiales, palabras importadas de otros idiomas, y aquí es donde suelen surgir errores. Claro, si esto ya es un problema con los últimos traductores o con los traductores de última generación, imaginaros lo que podía pasar con los traductores palabra por palabra que decimos de los años 50, ¿vale? Esto era un desastre. Entonces, tenían un uso más limitado. Bueno, poco a poco, como hemos mencionado antes, nos surgieron los traductores en la década de los 80, los traductores basados en ejemplos, lo que decíamos anteriormente. Estos sistemas serían previos a la traducción automática, que ya veremos, sobre todo a la traducción automática, que hemos venido a llamar estadística, que la vamos a presentar a continuación. Estos sistemas que, como antes he señalado, funcionaban por similitud, pues claro, también tenían el problema, seguían teniendo el problema de los giros lingüísticos, no eran capaces de analizar el contexto en este caso, de la palabra o el contexto de la frase, con lo cual las traducciones que hacían siempre eran muy limitadas también. Aunque aquí ya se produjo una cierta evolución porque pasamos de traducir palabras a traducir, o por lo menos a intentar traducir con propiedad frases enteras, entre comillas. Entonces, bueno, al final estos sistemas lo que hacían era funcionar con una base de datos que se iba llenando con millones de traducciones realizadas previamente, de las cuales el sistema tiraba a la hora de tener que traducir. Decía, vaya, esta frase que ha puesto aquí X persona se parece mucho a una que tengo yo ya guardada anteriormente. Entonces, querrá decir esto. Claro, craso error. Ahí venían los problemas. ¿Querrá decir? No, no querría decir. Cuando yo estaba diciendo, pues, ahí va, que leche se ha dado, ¿vale? No estoy queriendo decir, ahí va, leche, jarro de leche se ha dado, ¿no? Quiero decir, vaya tortazo se ha metido esa persona. Claro, ahí es donde nos vienen los problemas, con los traductores, sobre todo con estos, claro. Como veremos a continuación, en la década de los 90 surgió el sistema de traducción automático estadística, también conocido por SMT, que aquí ya se nos va a plantear, este es el paso previo al machine learning que os he comentado antes, o al sistema neuronal, ¿vale? Y aquí ya, vamos, quiero decir, se está apuntando muy alto y realmente a día de hoy creo que se están cogiendo los frutos con este tema y que sí que se han dado pasos de gigante en este sentido. Lo que pasa es que todavía, como digo, tenemos ciertas restricciones, ¿vale? Aún así, estos sistemas ya introducen, en este caso el de traducción automática estadística, introducen modelos de lenguaje. Obviamente no aprenden solos, aquí no podemos hablar todavía de machine learning, aprendizaje de la máquina, pero sí de bases de datos que se van construyendo en base a búsquedas. Es decir, no hace falta que previamente al uso de estos programas un señor o señora se hubiese dedicado a estar horas y horas y horas metiéndole los millones de posibilidades que puede haber, ¿vale? Sino que ya poco a poco se van a crear bases de datos ad hoc, ¿vale? Que va a poder usar el propio programa. En este sentido, lo más importante, quizás lo más reseñable de esta tercera generación de traductores sería el hecho de que ya están intentando tener en cuenta el contexto de lo que decimos, ¿vale? Entonces, aún con fallos, aún con errores, la mejoría es notable, ¿vale? Y, sobre todo, mencionar que aquí ya el objetivo no es traducir palabras,
es traducir frases enteras y empezar a poder traducir, como veremos que se hace hoy en día, textos enteros. Es decir, que yo le meta un texto al programita X, que le meta un texto en doc, ¿vale? En formato doc, se lo meta en castellano y me lo saque traducido en euskera diciendo lo mismo que digo en castellano, obviamente. ¿Vale? Esta sería la gran virtud que tenemos en los años 90 con los traductores automáticos estadísticos. Claro, lo de tener en cuenta el contexto es algo que es imprescindible si queremos tener una herramienta potente a nuestra disposición. Porque es que si no ya tenemos un diccionario. O sea, si no ya tenemos el Eluyar o el Collins, si estamos estudiando inglés, e incluso sabemos, los que hemos usado, por ejemplo, en el Eluyar, que es un diccionario maravilloso, en sus versiones de bolsillo, intermedia, grande, etcétera, ¿no? Con cada entrada que buscamos nos vienen, por ejemplo, de una misma palabra diferentes usos, nos vienen modismos, nos viene, claro, en este sentido, si al final el programa X que yo tengo en el ordenador no me hace esto, es que no me renta usarlo. Entonces, claro, el paso necesario para que esto fuese algo más allá que un experimento informático es que realmente estos programas pudiesen por lo menos igualar o mejorar lo que hacía un diccionario, y es lo que se consigue en esta década de los 90 con los sistemas de traducción estadística, sobre todo basados en traducción de frases, con algunos pinitos que se intentaba hacer con algunas primeras traducciones de textos, ¿vale? Pero sobre todo, traducción de frases teniendo en cuenta el contexto de las mismas. Bueno, en el año 2014, que hemos marcado o que se marca comúnmente como nacimiento del machine learning, o de lo que otra gente pues ha llamado también inteligencia artificial, que bueno, a mí siempre me ha parecido un término muy atrevido, porque yo no sé hasta qué punto se puede hablar de inteligencia si es algo que realmente no es autónomo, ¿vale? Pero bueno, es un común, ¿vale?, en el que nosotros nos movemos y que desde luego es correcto usar, inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, el sistema basado en redes neuronales, que, bueno, pues mediante simulación de ingeniería informática, lo que están intentando es recrear cómo funciona pues, un cerebro humano, una cabeza. La principal virtud que van a tener no solamente los traductores automáticos, sino todos los programas informáticos basados en inteligencia artificial, la principal virtud que van a tener es lo que podríamos llamar autoaprendizaje. Y esto es lo que realmente marca la diferencia, porque permite que la máquina aprenda de sus errores. Cuando digo máquina me refiero al ordenador, o en este caso no al ordenador, sino propiamente dicho al programa que yo estoy usando en el ordenador o al programa que yo estoy usando en el móvil, ¿vale? Estos programas tampoco que nos suenen a nada como de naves espaciales o de ciencia ficción, O sea, a día de hoy, por ejemplo, si habéis usado en algún momento el Google Traductor, es un programa de Google que tenemos todos a nuestra disposición con las aplicaciones de Google y que está basado en las redes neuronales y en la inteligencia artificial, O sea, esto que nadie se crea que va a bajar los extraterrestres de Glendazu. No es nada de ciencia ficción. Esto ya lleva un tiempo funcionando, 2014, pero claro, obviamente sigue evolucionando y cada vez funciona mejor, Sobre todo porque la máquina, o en este caso, repito, el programa, puede aprender en base a un sistema totalmente empírico, que es el método de toda la vida de ensayo y error. Lo que pasa es que, claro, lo hace él de forma autónoma. En este sentido, la mejoría que tenemos es sin par, ¿vale? Las ventajas son todas, unas traducciones más flexibles, más fluidas, bueno, como os indicamos al final del tercer punto, en definitiva, mejores resultados en todo. Aquí ya es muy infrecuente, ¿vale? Es muy infrecuente, por ejemplo, si estamos haciendo una traducción y os ponía el ejemplo de ay, qué leche se ha dado, o ahí va, que no sé qué, o una palabra, una expresión coloquial, como él ya tiene una base de datos previa que ha ido haciéndose en base a búsquedas similares o parecidas que han hecho otras personas, en este caso buscando por coincidencia y teniendo en cuenta también la variable contexto, es muy probable que nos sorprenda con una traducción muy, muy cercana a la realidad.
Aún así, bueno, claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, el otro día dando clases estábamos haciendo el curso de Google Translator y de repente hicimos la prueba de elegir el idioma y elegimos, en este caso, poner en idioma de origen, es decir, yo escribo en ese idioma, pues en idioma de origen pusimos euskera y la traducción pusimos en castellano, ¿vale? El resultado, la maitza que me iba a dar tenía que ser en castellano. Entonces, hicimos una prueba. Varias personas escribimos en Ica, ¿vale? Y otras personas escribieron en Batúa. Claro, ¿qué pasa? La traducción que hacía de Batúa a castellano era perfecta y la traducción que hacía de Ica a castellano era muy limitada. ¿Por qué? Porque al ser la primera vez que le estamos metiendo palabras que no conoce, ¿vale? Hasta que no las tenga incorporadas en su base de datos, no me va a poder dar resultados adecuados. Con lo cual, parece que estábamos escribiéndole pues en suajili al pobre. El pobre Google Translator pues petó. Se quedó colapsado, no sabía ni lo que decía, era aquello una cosa loquísima, ¿no? Hasta que de repente ya esas palabras se van incorporando a su base de datos sin que se las haya metido nadie y de repente las traducciones que ya va haciendo otra vez se van afinando, ¿vale? Claro, el programa no funciona solo, lo tengo que usar yo, pero claro, si yo de repente pues le escribo un modismo, es decir, o sea, una variante, en este caso regional de un idioma o no regional, pero pues como es el ICA, coño, dices, uy, pero si es que ha aprendido. Bueno, ha aprendido, sí, en cierto modo se podría decir ha aprendido y ya para la próxima traducción me lo ha incorporado y ya me devuelve el resultado en la traducción de una forma adecuada que yo pueda entender en castellano o en inglés o en catalán o en galego o en el idioma que yo esté eligiendo. Vale, y esto es una verdadera revolución. ¿Vale? Esto sí que es una verdadera revolución. Y esto sí que es a día de hoy lo más puntero que tenemos y que podemos tener a nuestra disposición pues, para los menesteres que sean necesarios en cualquier momento relacionados con este tema. ¿Vale? A nivel de estudio, pues esto es una cosa que yo, pues bueno, antes solamente, vamos a decir, podíamos soñar. ¿Vale? Bueno, espero haber sido bastante conciso en lo que son las explicaciones. Como siempre, se nos va echando el tiempo encima. Simplemente os voy a ir presentando ahora una serie de traductores que tenemos aquí, ¿vale? Como he mencionado anteriormente, hechos en Euskal Herria, sobre traductores de castellano-euskera, euskera-castellano. También traducen a más idiomas, no solamente es castellano-euskera, euskera-castellano, ¿vale? En este caso tendríamos Batúa, Itzuli, Itzultzailea y Lingua, ¿vale? Tenéis ahí la imagen de cada uno, una imagen de cada uno. Y luego tenemos también este de aquí, abajo a la derecha, Elia, que, bueno, para los que conozcáis los diccionarios Eluyar, Elia es de la Fundación Eluyar, ¿vale? Que lleva muchos años haciendo un esfuerzo muy grande con la promoción del euskera, ¿vale? Y con sus diccionarios que nos han ayudado muchísimo, sobre todo porque han estado añadiendo durante mucho tiempo lo que os comentaba antes pues bueno, los modismos en las palabras, el contexto de las palabras, explicaciones de diferentes usos regionales de una misma palabra, etcétera. ¿Vale? Como breve descripción de algunos de ellos, en el caso de Batúa, repito, es el nombre de la aplicación, está desarrollada por la empresa Bicomet, y su objetivo, bueno, pues como pone aquí, es obvio, ¿vale? Pero bueno, nunca está de más comentarlo, investigar técnicas avanzadas de traducción automática, pero siempre, repito, basadas en redes neuronales, bueno, como bien os señalamos en el segundo punto, ¿vale? No os quiero aburrir demasiado tampoco. Bueno, en este caso, Itzuli, ¿vale? Estaría el gobierno vasco detrás, como bien podéis ver en la captura, es otro traductor automático. Una cosa sí os quiero comentar y os lo ponemos aquí, pero en realidad no es algo que esté concretamente referido a este programa en concreto, ¿vale? Es muy importante cuando estemos metiendo texto que intentemos ser cuidadosos con el tema de la puntuación, con la redacción y con el tema de, bueno, pues de la ortografía, etcétera, porque si no, normalmente suelen dar, no digo que no vaya a funcionar, pero suelen dar fallo, ¿vale? O suelen hacernos traducciones de peor calidad. Entonces, bueno, si hacemos así
hola, rapaladán, si escribimos muy rápido y hemos metido 4 acachas y de repente todo está un poco así de cualquier manera, es probable que la traducción no sea óptima, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que echarle un ojillo a este tema, ¿vale? Bueno, otro que tendríamos a nuestra disposición es el que os decía antes de ELIA, ¿vale? El de la Fundación Eluyar. Una de las principales peculiaridades que tiene, si bien no es el único que puede hacer esto, es que le vamos a poder cargar, esto se puede hacer también con el Google Translator, le vamos a poder cargar textos en formato Office, si mal no recuerdo, en formato Office, o este en concreto creo que acepta LibreOffice también. Por ejemplo, Google Translator no acepta formato ODT de LibreOffice, ¿eh? Entonces, si, por ejemplo, quisierais usar Google Translator y tenéis un texto en ODT, es decir, es un texto que habéis creado con el writer de Office, lo tendríais que transformar, ¿vale? Lo tendríais que guardar en formato Docs, ¿vale? En formato Docs, que es el formato de Office tradicional, vamos a decir. Si no, nos lo va a cargar. Este sí lo carga. Y está muy bien porque se abre mucho el abanico, ¿vale? Hay muchísima gente que trabaja con LibreOffice. Como bien sabéis, en Gaceta.une los cursos que damos son de LibreOffice, ¿eh? Por supuesto que también tiene el servicio de traducción natural. Como podéis ver, en todas las capturas que os he ido poniendo de los programas, se mantiene la estructura de a la izquierda escribo en la escucha, ¿vale? Escribo en el idioma en el que yo quiero y en la derecha obtengo, por así decirlo, el resultado, o sea, la traducción, aunque esto se puede cambiar, ¿vale? Normalmente son programas bastante sencillos de usar, ¿eh? Si alguien tiene interés, que no se eche atrás, al revés, animo a que probéis, aunque solo sea por curiosidad, un programa de estos y podáis pasaros un buen rato traduciendo pues lo que queráis a idiomas, o incluso nos ofrecen hoy en día la posibilidad, como bien si habéis hecho los cursos de Gaceta.une, por ejemplo, de traducir páginas web enteras. Esto es la libertad que nos da, porque un día dices, oye, yo quiero ver qué están poniendo ahora mismo, pues bueno, tristemente la desgracia que tenemos ahora en el este de Europa con todo el tema de Ucrania y de Dios quiera que el asunto se pueda arreglar pronto, pero ¿qué dicen en Alemania? ¿Qué dice un periódico alemán? Sin que me lo cuente la tele a mí, ¿qué dice un periódico alemán sobre lo que está pasando en Ucrania? ¿Vale? Pues estos traductores, casi todos, nos van a ofrecer la posibilidad de traducir una página web entera, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, podemos ir a las fuentes básicas, a las fuentes originales. No tenemos que estar siempre esperando al telediario, porque al final, bueno, pues la información siempre nos llega de segundas, terceras, cuartas manos. Y bueno, este sería el último traductor que os presentamos, que es de Mondragón, de Mondragón Lingua. Tiene casi, acepta en este caso, podemos ver que está más basado, acepta 30 tipos, formatos diferentes de documento. Está más basado igual para personas que escriban mucho o que necesiten hacer traducciones de textos. Y bueno, en este caso sería un servicio de pago, ¿vale? Nos va a dejar traducir 500 palabras por mes gratis. Si no, pues hay que pagar un dinerillo. Pero bueno, un poquito ya veis que os hemos presentado una oferta a gusto de cada uno y también en la medida de las necesidades de cada persona. Esperamos no haberos aburrido demasiado con este tema, que a nosotros nos ha parecido muy interesante. Esperemos que a vosotros también. Os emplazo desde aquí a la charla de la semana que viene. Repito, alternativas a Google Fotos, días 8 y 10. Día 8 en euskera a las 12 de la mañana. Día 10 a las 12 de la mañana en castellano. Sin más, un abrazo fuerte a todos y me despido. Hasta aquí hoy. Muchas gracias por haber asistido a la charla. Adiós. Adiós a todos. Adiós.